Recontra bienvenidos todos a mi canal. Yo soy Mauricio Ordóñez y estoy demostrando que Dios no existe. Las religiones judeocristianas musulmanas son estafas y nuestra única esperanza de sobrevivir como civilización es el conocimiento científico. Acabo de decirlo y ya lo estoy dudando. No que Dios no exista, porque en efecto no existe. Tampoco que las religiones sean estafa, porque son la descripción literal de estafa. Lo que estoy dudando es que solo menciona las religiones, cuando la política es otra forma de religión y la religión es otra forma de política. Al igual que la energía y la materia están intrínsecamente relacionadas, básicamente son lo mismo. La religión y la política tienen comparablemente la misma relación. Así que desde ahora desmentiría las dos, porque no solo es de vital importancia demostrar las mentiras e incompetencia de las religiones, es también de vital importancia demostrar las mentiras e incompetencia de las personas involucradas en la política. La mayor prueba que tengo para tal afirmación es que ambas, la religión como la política, existen movidas por las mismas razones, bajo las mismas circunstancias, buscando las mismas finalidades. De ahí que necesitemos eliminar la fe de la política y meterle más ciencia al Estado. Me siento un poco raro, así que si hablo de forma extraña, entiendan que es el síndrome de abstinencia, por haberme demorado tanto en subir este video. Se los advierto a todos desde el principio, suscríbanse, sin importar su vertiente religiosa ni la política. De lo que aquí hablamos, nadie, absolutamente nadie, lo debe ignorar. Esta es la cuarta entrega sobre la lujuria en el Vaticano. Videos a través de los cuales quiero demostrar que la religión católica no es buena en su más fundamental principio. Y como Dios es la bondad perfecta, por lo menos estos videos demostrarían que la religión católica no es la religión correcta. Eso implicaría que más de 1.000 millones de personas en el planeta están siendo estafadas. Por si aún no ves los anteriores videos, dejo enlaces abajo en la descripción. Comencemos. Papa 216, Julio II. Su pontificado inició en el año 1503 y terminó en el año 1513. Papa alcohólico, sodomita, homosexual, amante de la guerra. Girolamo Priuli escribió sobre el Papa, que era aficionado al vicio de Gomorra. Algunos afirmaron que el corto pontificado de Julio II fue causa del agotamiento por la vida licenciosa entre jovencitos y prostitutos. El mismo Papa firmó un decreto el 2 de julio de 1510 donde ordenaba la creación de prostíbulos masculinos. Al final fue proxeneta, sifilítico, sodomita, pederasta, tirano y asesino. Claro que también hay que culparlo de haber convertido a Roma en el centro del Renacimiento italiano, la barbarie y la cultura en un solo paquete. Papa 217, León X. Su pontificado inició en el año 1513 y terminó en el año 1521. Corrupto, sodomita, homosexual, travesti, borracho. Tuvo muchos hijos bastardos a quienes casó con mujeres de las mejores familias de Italia. Afirman que tenía problemas para sentarse derecho a causa de úlceras causadas de tanta sodomía. Aclaro que no estoy en desacuerdo con la vida sexual de nadie, siempre y cuando no vulnere los derechos de otras personas. Al final es su propio trasero y cada cual sabrá cómo disfrutarlo. En lo que estoy en radical desacuerdo es que el Vaticano, teniendo precursores con sexualidades tan liberales y abiertas, hoy señalen con su dedo acusador afirmando que otras personas son aberraciones o por lo menos están enfermas por concebir su sexualidad de una forma diferente a como el Papa de turno quiere creer que es la correcta. Eso es inmoral, antiético e hipócrita. Regresemos con León X. Gustaba de organizar fiestas de disfraces donde solo el rostro se disfrazaba. El resto del cuerpo iba desnudo. Durante su papado, todo el clero tenía concubinas por doquier. Afirmaban que eran servicio doméstico, pero por cada uno llegaban a haber hasta 6 mujeres viviendo con ellos.
También recurrió a cobrar hasta el 40% del producido a las más de 7.000 prostitutas en Roma. Sobrevivió a un atentado con veneno. Probablemente uno de sus amantes celosos lo quiso matar. Tenía tarifa por otorgar el perdón a violadores de niños, adúlteros, asesinos, ladrones, estafadores y abortadoras. Una famosa prueba de toda la locura y perversión del Papa León X son las 95 tesis de Martín Lutero, inventor del luteranismo, quien escribió las tesis en honor al casto León X. Cabe mencionar que Martín Lutero no estaba de acuerdo con el celibato del clero. Papa 219. Clemente VII. Su pontificado inició en el año 1523 y terminó en el año 1534. Ganó su papado con sobornos. Iniciando el papado, tomó como esclava a la esposa de un arriero, la joven mulata de nombre Simonetta de Collavecchio. Llegó a tener un hijo con ella, al cual llamó Alejandro el Moro. Por la imposición al clero del celibato, muchos sacerdotes se convirtieron al luteranismo. Papa 220. Paulo III. Su pontificado inició en el año 1534 y terminó en el año 1549. Parricida, ladrón, brujería, traición, tiranía, incesto y prostitución. Tuvo varios hijos. El muy descarado envenenó a su madre y sobrina para recibir más herencia. Mató al esposo de su hermana para quedarse con ella, y fue atrapado por el esposo de su sobrina mientras intentaba tener sexo con ella. Contrataba los servicios de astrólogos y espiritistas. También se le acusó de ser ateo. Durante el pontificado de este papa, las prostitutas de Roma pasaron de menos de 10.000 a superar las 45.000, y a todas les cobró impuesto. Fue muy cauto al momento de mantener su libertinaje dentro del palacio. En Inglaterra se reportaron 144 monasterios, abadías y conventos en los cuales se había encontrado libertinaje sexual y desfalcos económicos. Paulo III también gustaba de acostarse con su hija Constanza. Papa 221. Julio III. Su pontificado inició en el año 1550 y terminó en el año 1555. Aficionado a las bellas mujeres como a los hombres jóvenes, nombró a cardenal a su amante de 17 años, al igual que a su sirviente de 13 años y a su hijo de 14. Gustaba de ver cómo su amante sodomizaba a otros jóvenes. También se disfrazaba de mujer para ser sodomizado por su amante y por último disfrutaba de las lecturas obscenas. Reitero, yo no tengo nada contra la pornografía. ¿Quieres verla o leerla? Hazlo. Solo asegúrate de que a nadie en escena se le vulneren sus derechos. Papa 223. Pablo IV. Su pontificado inició en el año 1555 y terminó en el año 1559. Prohibió la presencia de mujeres por los pasillos del palacio papal. Uno de sus cardenales, Oliviero Carafa, dijo: las mujeres son criaturas del demonio, dotadas con senos y mohines insinuantes, solo a los perversos efectos de distraer y tentar a los hombres al pecado. Quemó a sacerdotes y monjas que no respetaran el celibato, al igual que homosexuales. Una de sus leyes: si una mujer se desmaya y un cura la viola, no hay pecado de ninguno de los dos. Ella porque no era consciente y él porque es imposible desperdiciar semejante oportunidad. Permitió que sacerdotes fustigaran las nalgas de mujeres desnudas con la condición de que firmaran un documento afirmando que eso no les provocaba excitación sexual. Obviamente todos firmaron. Este fue el papa que inspiró a Hitler en quemar libros y masacrar judíos. Instauró reglas para los judíos como por ejemplo portar un sombrero amarillo para diferenciarse de los cristianos. También ordenó que todos los judíos se hacinaran en guetos y se les obligó a trasladar todos sus bienes a los cristianos. Papa 224. Pío V. Su pontificado inició en el año 1559 y terminó en el año 1565. Tuvo 3 hijos antes de ser papa. Tenía el apodo de verdugo de Bergamo por su labor torturando y quemando gente en la Inquisición. Ahora estos inmorales excomulgan mujeres por realizar abortos, según ellos porque la vida es sagrada.
Don Pío V proclamó que las prostitutas tenían dos opciones: se casaban para quedarse en Roma o las azotaba públicamente y las desterraba de la ciudad. Quemó a los homosexuales, a los hombres adúlteros los hizo azotar, a las mujeres adúlteras hacía que las ejecutaran en las plazas. Creó el primer servicio secreto del Vaticano, llamado Santa Alianza, con el fin de matar a Isabel, reina de Inglaterra. Abusó y asesinó judíos por el simple hecho de serlo, pero igualmente fue beatificado y canonizado, así que si quieres un milagrito, puedes comprar su estampita y prenderle una velita. Papa 227, Sixto V. Su pontificado inició en el año 1585 y terminó en el año 1590. Se autonombró revisor de cicatrices. Él viajaba por los conventos revisando a las monjas desnudas para constatar que tuviesen las pertinentes cicatrices de la flagelación que debían recibir a cambio del perdón de sus pecados. Para mí es bastante obvio que este oficio no tenía ninguna connotación sexual para el Papa. Sixto V dio la orden de que todas las mañanas se colgaran las cabezas decapitadas de los criminales ajusticiados la noche anterior. Esto incluía las cabezas de las prostitutas que no pagaban sus impuestos. Conformó 15 comités para definir qué lecturas estaban prohibidas, dentro de las cuales se encontraban las lecturas obscenas. Pero curiosamente el clero, incluyéndolo a él, no estaban cobijados por esta censura, así que podían disfrutar de la lectura pornográfica a sus anchas. Papa 233, Pablo V. Su pontificado inició en el año 1605 y terminó en el año 1621. Amante de las mujeres hermosas y la muy buena vida. A sus jóvenes concubinas las nombró camareras de la Virgen. Al clero que le era fiel le permitió tener concubinas cohabitando con ellos. En algunas circunstancias autorizó zonas de exclusión, lugares donde los sacerdotes podían ir a tener sus encuentros sexuales. Lo curioso es que muchos clérigos les daba pereza ir tan lejos a fornicar, mejor lo hacían en sus casas directamente. Durante su papado se conoce de un caso en el cual el sacerdote Pietro Leoni di Valcamonica, dirigiendo un convento con casi 400 monjas, actuó como lascivo tirano con todas ellas. Si a alguna monja se le hacía la difícil, la azotaba desnuda. Hacía que se bañaran en grupos mientras él miraba. Unas monjas lograron escapar y lo denunciaron. Pablo V ordenó su ejecución. ¿Quién más podría tener el juicio moral para castigarlo, sino el Papa casto, recatado, pudoroso, honesto, ético, honrado, íntegro, decente, intacto, limpio, puro, incolume, virginal, inmaculado, angelical, cándido, candoroso, puro, inocente, ingenuo, espiritual, virgen, inexplorado, desconocido e impenetrable? Pablo V. ¿Notaron cómo después de esa verborrea en sus mentes la imagen del monstruo Papa V ya no es tan mala? Bueno, ese es el motivo por el cual los políticos se hacen llamar honorables, como por ejemplo los honorables miembros de la Cámara de Representantes, los honorables concejales, los honorables miembros del Senado, y en la religión es equiparable al título de santo, como por ejemplo San Juan Pablo II, San Malaquías o Santa Teresa de Calcuta. Toman una de esas alimañas, le agregan el título de santo y la gente ya no los percibe tan malos. De ahí que hoy conozcamos a este papa como San Pablo V. Papa 235, Urbano VIII. Su pontificado inició en el año 1623 y terminó en el año 1644. Durante su pontificado, el sacerdote francés Urbain Grandier fue acusado de organizar orgías donde violaba y sodomizaba a jóvenes monjas ursulinas. Las obligaba a tener sexo entre ellas y con una estatua de Asmodeo. Fue condenado por la Inquisición a la hoguera por brujería. Urbano VIII, muy buen amigo de la juventud de Galileo Galilei, fue quien lo acusó de herejía por su cuento pecueco de la Tierra girando alrededor del Sol. ¡Qué loco! Pero ¿qué clase de aserrín rellena la cabeza de Galilei para afirmar que la Tierra no es el centro del universo? Con toda la razón, Urbano VIII, sin importar que fuese su muy buen amigo, lo amenazó con hoguera si no se retractaba. Este papa también fue conocido como el papa más usurero con los impuestos que había llegado hasta ese momento. Papa 236, Inocencio X.
Su pontificado inició en el año 1644 y terminó en el año 1645. Los sacerdotes Mathurin Picard y Thomas Beaulieu violaban mujeres para luego asesinarlas en rituales satánicos. También las sodomizaban con penes de bronce. Crucificaron un bebé en nombre de Dagon. De vez en cuando permitían que los esposos de las mujeres vieran cómo violaban a sus esposas para luego asesinarlos a los dos. Uno de los sacerdotes murió de un infarto antes de su juicio. El otro lo condenaron a la hoguera por brujería por parte de la Inquisición. Claro, crucificar un bebé no es importante. Lo importante es que el sacrificio le diera poderes al demonio Dagon y terminara viniendo a nuestro mundo y poseyera a los humanos para obligarlos a tener sexo cochino, decir blasfemias, deambular desnudos y comer comida impía. En serio, creyentes, es que suena demasiado ridículo. Inocencio tuvo 2 amantes durante su papado. Olimpia Maidalcini, considerada una de las papisas más influyentes que ha tenido el Vaticano, ya que cuando el papa estuvo moribundo, Olimpia ejerció como papa. Papa 238. Clemente XI. Su pontificado inició en el año 1667 y terminó en el año 1669. Durante su papado hubo un terremoto en Roma, donde muchos perdieron su casa. El Papa decretó que en las iglesias y monasterios se diese asilo a viudas y jóvenes que lo hubiesen perdido todo. Así fue como llegó de nuevo el sexo desenfrenado al clero romano. Muchos sacerdotes cambiaban sexo por alojamiento y comida. Veámoslo de esta manera. Si llegas a un restaurante y quieres comer, debes entregar a cambio dinero, el cual tuviste que trabajar, robar o que te lo regalaran para obtenerlo, lo cual implica que podrías no contar con él, así no podrías comer. En cambio, si te piden a cambio sexo, pues eso ya lo tienes y nadie te lo puede quitar, tampoco se te va a acabar, eso es comida todas las veces que quieras. La religión católica tiene una facilidad para armar huracanes dentro de vasos de agua y menospreciar problemas que le cuestan la vida a miles de personas. Ejemplos: condones gratis en el África subsahariana, arroz transgénico con vitamina A para los pobres en el sudeste de Asia, incluso el genocidio nazi. En contraposición, comer carne el Viernes Santo, disponer de los despojos de tus familiares fuera de los recintos religiosos. Papa 245, Benedicto XIII. Su pontificado inició en el año 1724 y terminó en el año 1730. Un teólogo de la época escribió: las esposas de Dios son reclutadas por los nobles y las relaciones sexuales entre príncipes y monjas tienen una gran tradición. En la mayor parte de conventos los viajeros pueden encontrar la hospitalidad de cualquier burdel. El Papa hizo oídos sordos a todos estos reclamos. Él tenía toda su atención en la política de su cargo. Papa 252, León XII. Su pontificado inició en el año 1823 y terminó en el año 1829. Adicto a las bellas mujeres de juventud, se dice que ascendió en el escalafón de la Iglesia gracias a intrigas con cortesanas y favores a hijos del lujurioso Pío VI. Como papa, prohibió el baile callejero, la prostitución, que las mujeres usaran vestido que no llegara hasta los tobillos, prohibió los escotes, vestidos ceñidos y mangas cortas, y todas las obras de arte debieron ser cubiertas en los senos, penes, pubis y testículos. En los anteriores 3 videos sobre este tema, recibí muchos comentarios preguntándome por las fuentes de todo lo que he mencionado aquí. Acción que valoro mucho, es genial que tengan dudas y quieran constatar. Durante los videos nombré varios libros, también en las descripciones de los videos dejé varias fuentes donde se pueden leer algunas cosas, pero no verifiqué nada, y no lo hice porque los papas que me hacen falta mencionar, sus historias son de dominio público gracias a la tecnología que se ha ido desarrollando. Y al enterarme de las cosas que han hecho que están certificadas en los medios de comunicación, me hizo pensar, si eso hacen ahora, frente a nuestros ojos, ¿qué fueron capaces de hacer cuando a nadie le importaba su imagen mediática? Estoy seguro que lo que hasta aquí mencioné solo son minucias de una terrible verdad, con el agravante de que aquí solo me enfoqué en los papas involucrados con el sexo,
pero los que se dedicaron a las cruzadas y los de la Inquisición, los iracundos, los envidiosos, los avarientos, los soberbios, hasta hay papas que solo se dedicaron a comer, incluso murieron de indigestión. No comprobé las fuentes y no me hace falta, y eso lo sé por Papa 259, Pío XI. Su pontificado inició en el año 1922 y terminó en el año 1939. Condenó la infidelidad, el divorcio, la educación sexual, sexo entre 3 personas o más. Rechazó la emancipación de la mujer. Repito, el señor, como cabeza de la religión católica en la década de los 30, afirmó que las mujeres no tenían derecho a opinar, ni a estudiar, ni a votar, ni a trabajar. Piensa en tu abuelita o en tu bisabuela, pues este energúmeno les dijo en la cara que la mascota de la casa tenía más derechos que ella, ya que a la mascota se le solía sacar 2 veces al día a cagar. Pío Pío también negó el matrimonio entre católicos con alguien que no lo fuera y satanizó la inseminación artificial. Papa 260, Pío XII. Me equivoqué con el anterior. El anterior era solo Pío, este sí es Pío Pío. Su pontificado inició en el año 1939 y terminó en el año 1958. Fue quien hizo de la vista gorda ante la barbarie del Holocausto. Igual fue canonizado. Sor Pascualina, una fuerte papisa, fue vinculada a Pío Pío en una relación amorosa. El escritor Fernando Vallejo, nacido en Colombia y con vida mexicana, en su polémica obra La puta de Babilonia, me acusaron de decir groserías en mis videos. Pero qué culpa si así titulan los libros. Como sea, él afirmaba que la relación de ellos dos fue mucho más que platónica. No he leído el libro, pero por ahí lo tengo en la lista de espera. Papa 261, Juan XXIII. Su pontificado inició en el año 1958 y terminó en el año 1963. Convocó el Concilio Vaticano II para definir el procedimiento que se debía llevar a cabo en caso en que los obispos o sacerdotes tuviesen acercamientos sexuales hacia los fieles durante la confesión. También determinó cuáles deberían ser los castigos a los sacerdotes homosexuales, pedófilos y zoofílicos. En el año 2003 salió a la luz este documento, el cual también definía los procesos para mantener en secreto los abusos sexuales de la Iglesia. El documento afirma que quien publicara tal información sería excomulgado. Esto incluía el pacto secreto que se establecía con las víctimas de mantener dentro de los estamentos de la Iglesia la denuncia. Por si alguien no entendió, la pederastia en la Iglesia Católica es un pecado, no un delito. Hoy se cuenta con muchos testimonios de víctimas que fueron intimidadas por representantes de la Iglesia para que desistieran de la denuncia civil del abuso. El llamado Papa Bueno ratificó en el año 1962 este documento como la Patente de Corso, para que todos los religiosos violadores pudiesen seguir abusando de sus víctimas inocentes bajo el manto de la excomunión para el que osare hablar. A este papa, aparte de denominarlo santo, el Vaticano definió como su máxima cualidad el ser bueno, con la finalidad de difuminar el monstruo que era como persona. Papa 262, Pablo VI. Su pontificado inició en el año 1963 y terminó en el año 1978. Atacó cualquier forma de control de natalidad, ratificó el celibato entre el clero, sentenció que el uso de anticonceptivos era inmoral, incluyendo la masturbación mutua y el sexo en el periodo seguro de la mujer. Muchos afirman que esta declaración fue una decisión política más que religiosa. Durante siglos la Iglesia condenó los métodos anticonceptivos, con castigos demasiado severos, y afirmar ahora que la Iglesia durante siglos se equivocó no dejaría la reputación de la Iglesia muy bien parada. El diplomático francés Roger Peirefit acusó a Pablo VI de homosexual. El cardenal Angelo Sodano recibió una carta en 1972 donde se le acusaba al cura Lawrence Murphy de abuso de menores, donde se pedía la excomunión, pero nunca se castigó al cura, ni por parte de la Iglesia ni del Estado. Al final se le adjudicaron el abuso de 200 niños sordomudos, mientras Lawrence ejercía como director de un colegio. Ante las denuncias lo trasladaron a una parroquia donde continuó con el abuso de menores.
Nos asombra ver con qué frecuencia a un hombre que estaría entre rejas, si no fuera sacerdote, se le encomienda la cura del alma. Padre Gerald Fitzgerald, 1957. Este padre creó una orden dentro de la iglesia para tratar a los curas pedófilos, llamada Siervos del Paráclito. Luego de su trabajo en esta orden, el padre le comunicó a Pablo VI que a los sacerdotes abusadores o se les expulsaba o se les apresaba en un monasterio, porque los que ya habían abusado de niños ya no se podían detener. El Papa, como respuesta, aprobó la adquisición de una isla para recluir a estos curas abusadores. El Vaticano intentó comprar la isla de Carriacou en las costas de Granada. No supe por qué no lograron comprarla. Al final siguieron con la idea de encontrar un tratamiento para estos cleros. Pablo VI es el primer encubridor. Crea una ley donde nadie externo al Vaticano se debe enterar de los casos de pederastia y que los pederastas deben ser tratados como pecadores, no como delincuentes. Papa 264, Juan Pablo II. Su pontificado inició en el año 1978 y terminó en el año 2005. Junto con Ana Teresa Tymieniecka, una filósofa estadounidense nacida en Polonia, redactaron Persona y Acción, su mayor obra filosófica, centrada en la sexualidad. Su relación levantó sospechas que fuese más que amistad. Luego ella contrató abogados para demandar al obispo Carroll por intentar quedarse con la autoría del manuscrito. Poco tiempo después, Carroll escribió Amor y Responsabilidad, documento muy criticado por Ana. Algunos afirman que por celos, ya que para ese escrito Carroll recibió la ayuda de Wanda Polstauska. La fama de mujeriego nunca le abandonó, ni siquiera cuando fue nombrado papa, pero no hay rastro alguno de sus amantes de haberlas tenido. Hay una leyenda que habla de que Carroll durante la invasión nazi a Polonia contrajo un matrimonio simbólico que como resultado tuvo una hija, pero la mamá fue a parar a un campo de concentración nazi y la hija refugiada en un convento. Es curioso que el que contó la historia, porque dizque la vivió, fue asesinado en la calle por un supuesto atraco. Juan Pablo declaró que la anticoncepción, el aborto, la masturbación masculina, la homosexualidad y la sodomía son desórdenes orgánicos. Como él tenía estudios en biología, medicina, psicología, psiquiatría, sociología con énfasis en el comportamiento humano, el resultado de su estudio fue una completa falacia. Él lo único que estudió en su vida fue teología. Ni siquiera hay rastros de que haya distribuido refrigerios en algún seminario de filosofía. Es curioso que dejó por fuera la masturbación femenina. Catalogó como de igual gravedad los pecados de masturbarse, si eres un adolescente, y que violes niños, así seas un asqueroso viejo pervertido. El Papa dio la directiva de que la pederastia debía ser tratada como un problema económico, que bajo ninguna razón debía salir fuera de la iglesia, declarando la pederastia secreto pontificio. Juan Pablo II nombró al cardenal Hans Hermann Groer arzobispo de Viena, Austria, persona a quien la propia iglesia le reconoció las denuncias por violar niños, pero lo hizo cuando el vergajo ya estaba muerto, así que ni modo de juzgarlo. Pero que conste que yo no estoy en contra de ir a su tumba y darle una regadita con orines. Como consecuencia de este caso, Juan Pablo II se esforzó por tapar la pederastia de su clero con muchísimo dinero, acordando con las víctimas que les pagaría a cambio de su silencio. De no cumplir el pacto de secretismo, los excomulgaría. ¡Qué ironía! Aún recuerdo cómo enérgicamente Juan Pablito se oponía al matrimonio homosexual y a la participación de las mujeres en el clero, por considerarlo inmoral, deshonesto, indecente, amoral, ilícito, desaprensivo, impúdico, indecoroso, licencioso, obsceno, sinvergüenza y lujurioso. Mujeres, homosexuales, colabórense un poquito. ¿Qué son esas ganas de querer ser parte de esta porquería? Creo que cabe anotar que los miembros del clero que salieron lo hicieron por dimisión propia, pero San Juan Pablo II no expulsó ni un solo miembro de la iglesia. Los sicarios en mi país tienen una virgen. Tengo entendido que los narcos mexicanos tienen a un santo. Supongo que Juan Pablo II es el santo de los violadores de niños. En 2001, Ratzinger solicitó que todos los casos de pederastia debían pasar por su oficina
esto con el aval de Juan Pablo II, convirtiendo a Benedicto XVI, el siguiente papa, en la persona que más sabe del mundo sobre pederastia de sacerdotes. Tony Walsh, un cura famoso por imitar a Elvis en Irlanda, fue el caso más notorio de pederastia. Durante la investigación del 2010, Tony había abusado de más de 200 menores. La arquidiócesis de Dublín sabía hace 20 años de los abusos de Tony y nunca informó a padres ni autoridades o tomó medidas para parar los abusos. La arquidiócesis y el arzobispo de Dublín, ante las denuncias constantes de los abusos de Tony, decidieron meterlo en un tratamiento psicológico para su mal. Cuando salió, lo primero que hicieron fue entregarle niños de un coro, donde él continuó abusando de niños. Se descubrió que el Papa Benedicto estuvo en conocimiento de los abusos de Tony, pero solo se limitaron a ordenar secretismo absoluto con amenazas de excomunión. En 1992 deciden consignarlo en un monasterio por 10 años. En 1995 la presión de los padres obliga a las autoridades a condenar a Tony. Hasta entonces el Vaticano decidió expulsarlo. Marcial Maciel degollado. No es que lo hayan degollado, ese era su apellido. Uno de los grandes favoritos de Juan Pablo II, gracias a sus grandes dotes para recaudar dinero para el Vaticano, resultó morfinoadicto y violó a decenas de adolescentes. Tuvo 2 amantes que se le conocieran y 4 hijos. Llegó incluso a abusar de sus propios hijos. El mismo día que murió Juan Pablo II, se inició una investigación ordenada por Benedicto de los abusos de Maciel, pero una vez fue nombrado nuevo papa, decidió no hacer nada. Se cree que la canonización tan apurada de Juan Pablo II por parte de Benedicto fue motivada para quitar la carga de haber defendido a Marcial Maciel. A finales del siglo pasado, un miembro de la Iglesia Católica realizó un estudio acerca del celibato en la Iglesia Católica. Como resultado, arrojó que el 50% del clero no lo practica y el 12% de los que no practican el celibato han violado a menores. Los datos los extraje de la película Spotlight, la cual recomiendo ver. Narra la historia real de la investigación que destapó a más de 200 curas pederastas en Boston, encubiertos por el cardenal George Bernard Law, protegido por Juan Pablo II. En total, 2.722 casos de abuso sexual infantil en una sola ciudad de Estados Unidos. Estuve buscando este estudio pero no lo encontré. De lo que sí me enteré es que la iglesia, procurando desaparecer este informe, hizo que su autor se retirara del clero. Tenía su nombre pero se me perdió, igual en la película lo mencionan. Durante el papado de Juan Pablo II se entregaron 272 pasaportes diplomáticos a miembros del clero en Estados Unidos, para que la ley estadounidense no pudiese judicializarlos a los obispos y demás altos cargos de la iglesia por pederastia. Papa 265, Benedicto XVI. Su pontificado arrancó en el año 2005 y terminó, como todos saben, porque dimitió en el año 2013. Si el Papa es elegido por Dios, ¿cómo es que el Papa puede dimitir en contra de la voluntad divina? El anterior Papa, Juan Pablo II, lo eligió como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Básicamente sus funciones eran de inquisidor. Para fortuna mía y de todos los ateos ya no nos pueden quemar, por lo menos no estando vivos. Benedicto fue un fuerte oponente a que se distribuyeran condones gratis en países africanos asolados por el SIDA. Seguramente porque nadie le ha contado que allá se han enterrado 20 millones de personas por esta enfermedad. ¿O será que no ha parado a pensar que dentro de esos 20 millones de personas hay cientos de sacerdotes católicos? Atacó a los defensores del aborto, acusándolos de presumir creerse en Dios, pero ¿acaso no fue un papa el que profirió la masacre de judíos para congraciarse con Dios y que les quitara la peste negra? ¿Han escuchado alguna vez la frase «el matrimonio igualitario homosexual atenta contra la familia»? Pues bien, esa frase es del señor Ratzinger, la cual proclamó mientras apoyaba a Rebecca Kadaga, presidenta del Parlamento de Uganda, para lograr penalizar como delito la homosexualidad. Incluso se llegó a plantear la opción de pena de muerte. También declaró su fuerte oposición a que España se convirtiera en un estado laico.
Benedicto XVI, tan dictador como su antecesor, en 1985 amenazó a un padre belga por afirmar estar de acuerdo con el sacerdocio femenino y contrario al celibato. En 1986 destituyó a un obispo por dar apoyo espiritual a una comunidad homosexual. En 1992 destituyó a un teólogo dominico por sus ideas sobre el sexo, la masturbación y el celibato. En 1994 impidió el nombramiento de una mujer para la cátedra de liturgia por ser demasiado feminista. En 1994 ordena la destrucción del manuscrito Mujeres en el altar, escrito por una teóloga inglesa. Luego de este golpe, la teóloga decide colgar los hábitos, luego de 35 años. En 1995 destituyó un obispo de Normandía por aceptar el condón como medio para prevenir el SIDA. En 1999 amenazó con destituir a un sacerdote y a una monja por dar asistencia espiritual a gays y lesbianas. En 2002 excomulgó a un obispo argentino por haber ordenado a 7 mujeres para el sacerdocio. Durante el 2003 es expulsado un padre por defender la unión matrimonial en el clero y entre los homosexuales. En 2004 suspendió a un sacerdote por permitir la participación de un homosexual en su acto litúrgico. 2004 destituyó a un padre por apoyar un movimiento incluyente para los homosexuales. Pero Mazinger Z no expulsó ni a un solo miembro del clero por pederastia. En 1981 a 2005, Benedicto ocupó el cargo de guardián de la doctrina. A su escritorio llegaron todos los casos de pederastia de la Iglesia durante esos 25 años. Se afirma que él es la persona viva que más sabe sobre sacerdotes violadores de niños y niñas de todo el mundo. Benedicto afirmó que se sentiría mejor si estuviésemos en la Edad Media, porque actualmente se siente muy impedido. Define a la persona homosexual como un degenerado, pero sus sacerdotes pederastas, esos solo son siervos del Señor que se dejaron tentar por esos niños y niñas hijos del demonio. También afirmó que darles derechos civiles a los homosexuales sería conducir a la destrucción de la familia unida por el matrimonio, la institución en la que se basa toda la sociedad. Sostenía que el matrimonio es orden, unión libre es desorden. Pero yo me pregunto, ¿Dios por qué no casó a los animales? Si un producto sale defectuoso, ¿es culpa del producto o del fabricante? Benedicto, en el cargo que le dio Juan Pablo II, emitió un documento donde definió que todos los delitos de sacerdotes contra la Iglesia proscribían y podían ser públicos a los 10 años de haberse cometido, a excepción de la pederastia, la cual empezaba a contar tiempo cuando la víctima cumpliera los 18 años. Así se proscribirían cuando la víctima cumpliese 28. Joseph Ratzinger, por esa norma, fue llamado por las Cortes de Estados Unidos para afrontar cargos de obstrucción a la justicia, pero convenientemente en esos momentos fue nombrado papa, y como mandatario de un estado no se le puede juzgar en ningún país. Pero para su mala suerte, el 23 de agosto de 2003 fue estrangulado en su celda el sacerdote pederasta John Giggan, quien se encontraba a la espera de ser juzgado por 130 casos de abuso sexual contra menores. Este caso fue el detonante de la crisis de pederastia de la Iglesia en Estados Unidos. En el primer informe de la investigación realizada en Massachusetts, identificó con nombres y apellidos a 789 niños y niñas abusados por el sacerdote. John Giggan estuvo 36 años violando niños con la complicidad de Juan Pablo II y Benedicto XVI, quienes lo destituyeron en el año 1998. A Giggan lo enviaban a instituciones de rehabilitación para que a su regreso lo asignaran cerca de niños. Ocurrió en reiteradas ocasiones. Una pequeña lista de miembros del clero que dimitieron a sus cargos en la Iglesia por ser parte del escándalo de la pederastia son: Anthony O'Connell, obispo de Florida; Kate Simmons, obispo de Florida; Rembert Wickland, arzobispo de Milwaukee; James Williams, obispo de Kentucky; James McCarthy, obispo de Nueva York; John McCormack, obispo de Manchester; Brendan Kominsky, obispo de Irlanda; Julius Paetz, amigo personal de Juan Pablo II, obispo de Polonia; Pierre Picard, obispo de Francia; Alphonsus Penny,
arzobispo de Canadá. Hubert Patrick O'Connor, obispo de Canadá. Eamon Casey, obispo de Irlanda. Rudolf Barr, obispo de Holanda. Hans-Herr Vogel, obispo de Suiza. Roderick Wright, obispo de Escocia. John Aloysius Ward, arzobispo de Irlanda. Franciscus Eisenbach, obispo de Alemania. George Pell, arzobispo de Australia. Edgar Storni, arzobispo de Argentina. La lista sigue y sigue, pero pude notar que, por ejemplo, en mi país no hubo ni un solo caso. ¿Será que en Colombia los sacerdotes no violan niños? ¿O será que por ser uno de los países más católicos de toda América, aquí los dejamos que se desinhiban a satisfacción? El Vaticano, para hacer frente a las múltiples demandas recibidas, asumió una posición de víctima, atacando judicialmente a las víctimas de abuso. El cardenal Timothy Dolan es uno de sus más grandes defensores. En 2009 él era arzobispo de Milwaukee, donde tuvo que llegar a acuerdos con víctimas de abusos por casi 20 millones de euros. En Italia ocurrió lo mismo. Un cura en un colegio de sordomudos de Verona violó a decenas de menores. Papa 266, Francisco I, y ojalá Dios quiera que también sea el último. Inició su papado en el año 2013 y continúa hasta la fecha. De este papa no logré encontrar pecadillos para mencionar, así que diré que entre más tiempo lo conozco, más seguro me siento afirmando que él es ateo. Tengo suficiente tema para hacer por lo menos 3 videos más, de solo niñas que han desaparecido misteriosamente e involucradas en orgías dentro del Vaticano. Hay un montón de tema, el cual incluye por qué Francisco no está gobernando desde donde sus antecesores lo han hecho. En cambio lo hace desde un rinconcito donde se puede sentir más seguro de que no lo matarán. Pero creo que es inútil. Ya está muy claro, la religión católica es una enfermedad social que necesitamos erradicar lo más pronto posible. Ahora unas cuantas frases sueltas. En un concilio en el siglo IV en Hispania quedó registrado el primer caso de abuso sexual a niños por parte de curas. Son 1700 años que la iglesia lleva lidiando con esto. Entre las décadas del 50 y el 90, la iglesia católica usó 80 millones de dólares en el tratamiento de más de 2000 sacerdotes pederastas en centros de Italia, Francia, Gran Bretaña, África, Filipinas y Suramérica. En el Vaticano es legal tener sexo consensuado con una niña de 11 años. Aparece dentro de su constitución, la cual fue escrita en 1879 y nunca ha sido modificada. El catolicismo es la única religión que exige el celibato absoluto a su clérigo. La tradición inició por un grupo de judíos que afirmaban que las mujeres contaminaban, por lo que ellos, una vez nombrados rabinos, debían dejar de tener sexo con su esposa aunque podían seguir viviendo juntos. El Vaticano no quiere cambiar esta tradición para seguir siendo el heredero absoluto de los bienes de los sacerdotes fallecidos. Existe la leyenda de una mujer que fue papa disfrazada de hombre. Desde entonces a los elegidos papas se les sienta en una silla con un agujero mediante el cual palpan al papa para confirmar que tiene un pene y testículos colgando. La afección psicológica que presentan la mayoría de sacerdotes pederastas es llamada perversión del poder. Ellos creen estar haciendo algo bueno por los niños que violan, porque ellos y sus superiores son santos perfectos. De todas las tiranías que afligen a la humanidad, la tiranía de la religión es la peor. Todos los tipos de tiranías se limitan al mundo en que vivimos, pero esa tiranía quiere ir más allá de la tumba y pretende perseguirnos durante la eternidad. Thomas Paine. Ya finalizando este video, me surge la pregunta: ¿qué coherencia tiene seguir los consejos sobre sexo, reproducción, crianza de hijos y relaciones conyugales provenientes de un papa cuando se supone que de haber realizado bien su labor, él no sabe nada de sexo, reproducción, hijos ni relaciones conyugales? Aquí va mi cereza para la punta de este pastel. En la trayectoria de 20 siglos de los papas haciendo leyes, a las mujeres se les ha considerado oficialmente con los siguientes términos: cebos de Satanás, desechos del paraíso, veneno del espíritu, espadas del alma, leche tresna de los sedientos,
fuente de pecados, principios de corrupción, lechuzas, mochuelos, lobas, sanguijuelas, rameras, fulanas, furcias, voluptuosas cerdas grasientas. ¿Cómo con qué argumentos alguien podría debatir mi idea de lo bien que estaremos el día que lograremos erradicar el Vaticano? Ahora quiero que todos vayan corriendo y se suscriban a mis redes sociales, donde podremos comunicarnos directamente. Abajo en la descripción dejo varias fuentes interesantes sobre estos temas. Damas, caballeros, hasta aquí este video y el tema de la lujuria en el Vaticano. Gracias por aguantar toda esta chacha. Si el video gustó, regálenme un me gusta. Si crees que el Papa es el único camino que te llevará al paraíso, lamento decirte que te están estafando. Compartan con todos sus amigos y de paso a sus enemigos también. Y por último, suscríbanse dando clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones de mis nuevos videos. Así no se pierden el próximo, en el cual hablaré sobre Jesús y su gran sacrificio para salvarnos. Para quienes me han denominado hijo del demonio, mi padre les manda bendiciones. No siendo más, chao chao.